Hazlo con miedo. Aprende a comunicar. ¿Cómo lo haces? El camino no es lineal y está lleno de ensayo y error. Las respuestas las tienes dentro de ti, confía en tu intuición. Hay una cosa que me lleva rondando en la cabeza desde hace tiempo. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de emprender? Porque estoy convencida de que todas tenemos una respuesta para eso. Y precisamente hoy vamos a hablar de esto. Bienvenida a Se Tenía que Decir y Se Dijo, un espacio donde reunimos mujeres emprendedoras para tener conversaciones reales sobre negocios, redes sociales, clientes, miedos, errores y todo aquello que aprendemos mientras construimos nuestros proyectos. Hoy me acompañan 4 mujeres maravillosas que además forman parte de la comunidad de emprendedoras CMK. Por cierto, si conectas con alguna de ellas, te dejaré toda su información en la descripción para que puedas conocerlas mejor, tanto a ellas como a su proyecto, y si quieres contratarlas, también puedas hacerlo. Y ahora sí, antes de presentártelas oficialmente, quiero lanzar una pregunta rápida, chicas, y os pido que respondáis con una sola frase, un titular, ¿vale? Si pudieras volver al día que decidiste emprender, ¿qué consejo te darías a ti misma? Y vamos a empezar con María. Hazlo con miedo. Hazlo con miedo. Sí. Ok. Valena. Aprende a comunicar. ¿Cómo lo haces? Amanda. El camino no es lineal y está lleno de ensayo y error. Y Karen, ¿qué me cuentas? Pues yo creo que diría, las respuestas las tienes dentro de ti, confía en tu intuición. Madre mía, después de escuchar estas respuestas, esto promete. Así que no te pierdas nada. Y para eso vamos a poner nombre y os voy a explicar a qué se dedican cada una de ellas. Os presento a María, que es fundadora de AV Inquietas y ayuda a profesionales del oficio, instaladores, constructoras y formadores a dedicar más tiempo a la obra y menos al papeleo. Bienvenida, María. Gracias. Y ahora os voy a presentar a Karen, creadora de Vende TikTok con Karen, que ayuda a las dueñas de los negocios a convertir TikTok en un nuevo canal de ventas. Bienvenida, Karen. Gracias, Marta. Gracias. Y ahora os voy a presentar a Amanda, creadora de Lanza con Amanda, que acompaña a emprendedoras a hacer lanzamientos desde su esencia para que consigan lanzar con estrategias que encajen con su energía y con sostén emocional. Bienvenida, Amanda. Gracias, encantada de estar aquí. Y por último tenemos a Valena, que es creadora de Valena Sosa, que ayuda a profesionales de la salud a gestionar la parte administrativa de su negocio y da apoyo en las redes sociales para que no pierdan foco en sus pacientes. Gracias, Marta. Muy buenos días, chicas. Bienvenida, corazón. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que a lo mejor es un poco larga, pero creo que va a poder dar foco general a lo que es en sí el podcast de hoy, ¿vale? Y es, ¿cuál fue la mayor expectativa equivocada con la que empezasteis a emprender y que pensabais que iba a ser de una manera y luego fue totalmente diferente? María, empieza contigo. El hecho de que me vendieron libertad y menos horas de trabajo. Libertad y menos horas de trabajo cuando tienes una estabilidad y ya el negocio camina solo, pero al principio no es así. Al principio dedicas más horas que un trabajo para terceros. Totalmente, es verdad. ¿Y tú, Valena, qué me cuentas? A mí al principio me vendieron la expectativa de que nada más terminar mi formación iba a estar con varios clientes, con una estabilidad económica enorme y una libertad increíble. Y para nada, de hecho esa libertad y esa estabilidad me ha costado 2 años y poco, ¿eh? Wow, vaya. ¿Y tú, Amanda? Pues yo siento que muchas veces nos venden que hay una forma única, como una fórmula mágica para emprender, para conseguirlo todo, y uno de los descubrimientos es que no hay. Descubrir que no existe esa forma y que una pues tiene que encontrarla experimentando, accionando y encontrar la suya propia y la que encaja con una misma. Claro que sí, sí.
¿Y tú, Karen, qué me cuentas sobre esta? De esta yo te cuento, a ver, es que yo pensé, yo he emprendido toda mi vida, entonces a lo mejor no sería en la fase inicial, cuando tenía como 17, 18 años, sino en el momento en el que sale todo lo online. Ahí es cuando metiendo lo online, creo que sí, cuando comencé un proyecto y tenía más cositas online, que todo iba a ser más fluido, más rápido, más sencillo. Y no, es bastante complejo, se necesita mucho conocimiento, mucho más de lo que la gente piensa que se requiere. Totalmente contigo. Bueno, realmente es que estoy con todas, con lo que estoy totalmente de acuerdo con todas, en el que sí, que nos venden el que esto es fácil, chachipiruli y que vas a conseguir clientes a la primera, y eso es totalmente falso. El que emprender es súper fácil y guay, divertido y fluido y no sé qué, y al principio estás sacando la lengua así por todos los lados porque no lo consigues, ¿cierto? Y aparecen las frustraciones y empiezan todos estos rollos. ¿Estáis de acuerdo todas conmigo? Y que, Claro. Totalmente. Total. y que no te explican que no solo tienes que saber hacer tu trabajo, sino tienes que aprender a ser autónomo, que no es tan fácil como lo pintan. O sea, no todo es pagar, es saber qué estás pagando, qué te falta por pagar, qué papeles has presentado, qué papeles no has presentado. O sea, los epígrafes. Para mí fue un mundo lo de los dichosos epígrafes, porque como no solo me dedico a la asistencia virtual, sino que quiero dar formación, no me vale con uno, hay que buscar varios. O sea, no es solo saber hacer bien tu trabajo, sino aprender a ser autónomo. Es que tema fiscalidad es un temazo, no me digáis que no. Wow. Sí. Es un temazo que es que yo creo que en todos los sitios tendría que haber, o cuando dices, me hago autónoma, te das de alta y tendrían que darte un dossier. Eso, Sí, un manual de Total. instrucciones. un manual, sí, eso, gracias por O nos lo tenían que haber enseñado en los colegios, en el instituto, en la exacto. escuela, todos esos Sí. temas. O un Yo creo tiempo que antes. el mundo autónomo es un mundo inhóspito y mal informado, porque hay veces que incluso cuando quieres dar con tu gestoría, con tu gestor, él te pregunta a ti, oye, ¿y en qué epígrafe te doy de alta? Y te quedas como, y te lo tengo que decir yo a ti. Pero es que Exactamente. es así, tú sí se lo tienes El que decir experto y no tú eres lo tú. tienes que conocer. Y no tienes ni idea, por supuesto. ¿Verdad? Sí, sí, Yo, totalmente. yo porque tuve la suerte de tocar con una feria de emprendimiento donde la persona responsable del ayuntamiento me encontré a un compañero del cole que hacía un montón que no lo veía y me dijo, al final te decidiste. Y yo, claro, dice, es que desde el colegio tu forma de ser no era la de trabajar para nadie. Dice, así que me alegro un montón. Él me presentó a la persona que lleva el ayuntamiento, la parte de emprendedores del ayuntamiento de Santa Cruz, y esa persona me mandó con el de la Cámara de Comercio. Y gracias a esa cadena gracias a esa cadena de personas, me solucionaron muchas dudas y me fue más sencillo encontrar saber que me tenía que dar de alta en más de un epígrafe, que yo no sabía ni lo que era un epígrafe, y otra, que me facilitaran todo el papeleo del principio, porque no sabes, o sea, porque yo sé de lo mío, de hacer facturas, de hacer presupuestos, Y es de como que, coordinación de obra, pero hasta claro, ahí. y es como que de repente, es verdad que estamos hablando de expectativas y de cosas, pero esa parte estructural de base de negocio, yo creo que es la principal. O sea, Sí. es como la que nos da como ese permiso de sentirnos negocios de verdad. Y claro, es normal a lo mejor tambalear en un inicio cuando ser un negocio no sabes qué eres. Empezando por Total. el epígrafe, como, mira, tienes que comunicarte con el gestor. Yo he hablado también con gestores en donde me dicen, no sé nada de TikTok. Y digo, pues entonces me tocará aprender.
cómo se hace o cómo no se hace. Y al final es algo súper sencillo que en realidad los gestores no están ni allí. Y yo siempre hablo del mundo digital porque el mundo digital es cada vez más grande y nadie lo abarca todo. Así que creo que nos toca tener como esa responsabilidad de hacerlo nosotras mismas en algún punto. Pues una cosita más que nos toca aprender y que pues habrá que gestionar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Karen, porque además, por mucho que des con un buen gestor, siempre vas a tener un matiz diferencial del resto que quiere que te lleve. Y él no puede estar, aunque quisiera, no puede conocer todos tus ámbitos. Eso solo vas a conocer tú. Con lo cual te ves en la situación de tener que aprender cómo gestionarte tú y cómo ayudar a tu gestor a que te gestione. Es complicado, pero es una idea que es donde mejor puede funcionar con tu gestor. Yo, por ejemplo, en 2 años creo que he cambiado de gestor como unas 3 veces y ahora por fin Wow. he conseguido, he cambiado no por culpa de la gestoría ni muchísimo menos, ha sido un 50-50 donde cuando empecé lo que hablábamos, ¿no? Un mundo inhóspito, muy mal informado, sin saber por dónde andar o cómo andar, y entonces yo tuve que ponerme muchísimo las pilas en cuanto a informarme qué trámites debía conocer yo para mí, dónde debía conocerme. Había muchas veces que los primeros gestores me daban de alta en epígrafes que no eran correctos, entonces, como siempre, ¿no? Ensayo-error, das con una persona que le dices, oye, mira, ahora sí sé comunicar cuáles son mis epígrafes, qué es lo que quiero y cómo quiero conseguirlo, porque a lo mejor si tú me dices que no sabes, pero que me lo puedes llevar, yo ya me encargo de saber y de informarme por otro lado, y yo creo que es así. Yo estoy de acuerdo con Karen en eso. Al final, por muy buen gestor que encuentres, siempre vas a necesitar llevar algo tú, porque nadie te va a entender ni nadie va a saber mejor que tú. Pero ¿creéis, chicas, que bueno, yo es que creo que el error o el fallo o cosas a mejorar, que es que pensamos que el gestor o la gestora, da igual, la empresa en concreto, o la persona, es como Dios, lo tiene que saber todo. Efectivamente. Ese yo creo que es algo que nos han metido en la cabeza y al final no dejan de ser personas que la vida va avanzando, como ha dicho Karen. Antes las gestorías estaban muy adaptadas para el negocio presencial, por llamarlo de alguna manera, el negocio tradicional, y hoy, claro, se tienen que ir poniendo las pilas en todas estas cosas. Porque, claro, al final no deja de ser esto. No, o sea, bueno, sí que se pueden dedicar y ser expertos en eso y ser muy buenos, pero ojo, no olvidemos de que tenemos que tener el control nosotras Claro, del negocio. exactamente. Porque un gestor se puede equivocar y quien pringa eres tú. O sea, vigila, porque esto pasa como en la declaración de la renta. El gestor se Igual. equivoca y te la lía parda. Sí. Y al final el responsable eres tú. No es el gestor que sí ha equivocado. No pringa el gestor, pringas tú. Ay, ella ha usado una palabra espectacular que es responsabilidad. Esa palabra a mí me encanta, la palabra responsabilidad, porque en realidad eres responsable de todas las áreas de tu negocio. O sea, eso es una de las cosas que también me hubiese gustado decirme a mí misma y decir, Karen, eres a partir de ahora responsable de cada una de las partes de tu negocio. Es decir, ármate de fuerzas o estudia de lo que no sabes, practica de lo que tienes que mejorar, impúlsate en lo que ya sabes hacer, pero eres responsable de absolutamente todo lo que pasa en tu negocio y que repercute en tu vida personal, obviamente. Es como la responsabilidad de que nadie te lo dice, ¿no? Hablando del tema del podcast, nadie te dice que es tu responsabilidad formarte e informarte de esas áreas que desconoces y que tienes que conocer y que va a ser difícil hacerla. Pero es que incluso o buscar ayuda para que te Claro, informes. pero es que aún voy a rizar más el rizo. Cuando tú delegas la tarea en otra persona, hay que también supervisarla. Cuidado, y aquí vosotras, aquí hay varias asistentes virtuales. Eso te iba a decir. Era justo Eso era lo que te iba a decir. Se tenía que decir, no, lo he dicho. Es verdad. Eso te iba a decir, que una cosa es delegar, porque al final contratar un gestor es delegar una parte del negocio, y otra cosa es desentenderte de esa parte. O sea, no, para mí debemos de saber y entender todas las partes que componen nuestro negocio, nuestra empresa. Tienes que entenderlas. No tienes que ser
O sea, no tienes que saber hacerlas a la perfección, pero sí entender qué lleva finanzas, qué lleva la gestoría, si necesitas un asesor legal, pues qué es lo que él va. No puedes delegar y olvidarte y la responsabilidad de esa persona. Tienes que entender qué está haciendo. Porque, como dijiste antes, Marta, al final los que pringamos somos nosotras. O sea, se equivoca otro, pero el que paga y el que pringa eres tú. Claro. ¿Y cuál es el error, chicas, que más os ha enseñado y en el que más habéis sufrido, pero agradecéis haber vivido esto? Claro, porque al final todo es una enseñanza, aunque no lo creáis, ¿eh? Aunque no lo creáis. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi mayor error, además fue con la primera clienta que tuve, tuve dos errores, pero al final están muy bien ligados. Y uno es dar las cosas por sentado y otro, no hacer hincapié en tener una buena comunicación. Las dos van ligadas de la mano. No sabes la de veces que hice un trabajo extra y luego mi clienta me miraba y me decía, no te he pedido esto. ¿Sabes? Al final me pasó muchas veces, sobre todo con la primera clienta, de ella aprendí muchísimo y doy gracias por haberla tenido, porque, bueno, me lo curraba un montón, hacía informes, le sacaba las finanzas separadas por meses, todo muy categorizado, y me decía ella, yo no te he pedido esto. Necesito un informe más versátil porque es lo que me pide a mí mi asesor financiero. Y al final era, bueno, pero es que tú me pediste un informe financiero para el asesor. Sí, sí, pero no así. Al final trabajas la comunicación y el no dar cosas por sentado. ¿Quieres un informe financiero? ¿Cómo lo quieres? ¿Lo quieres por meses? ¿Cómo quieres que te lo estipule? ¿El asesor financiero te ha pedido que sea de alguna manera? ¿Lo podemos englobar todo? ¿Lo prefieres más desmenuzado? Todas esas preguntas hacen que evites el mayor error, porque al final una mala comunicación es lo que peor te hace quedar delante de un cliente. Totalmente. A mí mi mayor error o mi mayor aprendizaje, vamos a cambiarle el aire a la pregunta y para que sea más positiva. Yo he tenido dos grandes de esto. Uno de ellos fue cuando quebré la primera vez. La gestión financiera, yo para mí es otra de las básicas para tener muy claras, porque sale positivo o sale negativo la jugada. Tienes que cobrar, subir más el precio, bajarlo un poquito, porque ¿cómo está tu competencia? ¿Cómo puedes ahí posicionarte? Y la otra, sí, muy, muy, muy gorda, es cuando me di cuenta que para que la gente se acercara a mí, tenía que dar muchas cosas gratis. Yo allí sufrí mucho, porque se acostumbraron mis leads, ¿no? Se acostumbraron a que todo, o todo no, sino mucho era gratis. Y cuando yo les dije 10 euros, 10 asquerosos euros, ¿eh? Que no te estoy pidiendo 200, ¿eh? Fue un... Salieron todas corriendo. Y pensé, amiga, la he cagado. Hay que volver otra vez al principio marcando muy bien las bases. Entonces, ese fue el aprendizaje, el de no des muchas cosas gratis y cobra por lo que realmente vales y vale tu trabajo. Esa sensación es horrible. Yo también la he compartido y es horrible porque por un lado tienes la sensación de que tú no lo vales, porque no has dejado de decirme que sí mientras te lo ofrecía gratis y ahora que le pongo un precio, no te vale ese precio. Claro. Y sin embargo, luego por otro lado dices, no, lo que pasa es que he tenido un entorno muy migajero. Pero de ahí hasta que pasas a esa conclusión, te cuesta mucho trabajo interior, ¿eh? Me encanta esa palabra, dice, tengo un entorno migajero. Nunca lo he escuchado, pero es que está perfecto, está muy bien usado. Sí, sí. ¿Y tú, Amanda, qué nos cuentas de todo esto que hemos hablado? Pues yo siento que a día de hoy mi mayor aprendizaje que viene del error es no haber escuchado tanto al cliente fuera. Es que a día de hoy siento eso, que está bien, me he centrado en lo que yo quería entregar, me he centrado también en alinearme yo, en lo que yo puedo dar, pero siento que el aprendizaje es, bueno, voy a escuchar también fuera qué se está necesitando, cómo lo dicen y centrarme en eso, enfocarme en eso.
a nivel de negocio también, como ese equilibrio entre dar lo que yo tengo y recibir en lo que las personas piden, lo que las personas necesitan. ¿Y qué opináis, chicas, del tema de yo te doy lo que yo quiero y no lo que tú necesitas? Que eso es un negocio fallido. Porque si no ofreces lo que necesita tu cliente o sí, tu cliente, nadie te va a comprar. O sea, si no tienes clientela para lo que tú ofreces, ese negocio no sale adelante. Sí, yo siento eso, que es esa pata que falta, ¿no? Equilibrar, no es que vayas y des solo lo que necesitan los clientes, como estabais hablando antes, ¿no? Solo doy lo que yo creo que necesitan, ¿no? Sino equilibrar entre lo que yo puedo dar y lo que ellos necesitan. Para mí, Amanda, es darle al cliente lo que necesita, pero desde mi forma de hacerlo. Eso, sí, lo comparto. Totalmente, es que no tienes que perder tu esencia. Al final, porque a mí me ha pasado, y Karen, que me conoce de hace muchos años ya, bueno, muchos, no cuantos ya al menos, no muchos, porque somos muy jóvenes, pero aquí dos niñas, dos yogurinas, pero sí es verdad que, jopeta, te das cuenta, yo por ejemplo, yo he tenido mentores que a mí me han dicho, Marta, tú vende lo que ellos quieran y dales lo que tú sabes que necesitan. ¿No os lo han dicho nunca? No, pero es muy bueno, ¿eh? Sí, Es muy Es bueno. potente. Es que Porque- eso yo hago así, porque a lo mejor las personas quieren vender más, en mi caso, ¿vale? Que quieren vender más dentro de TikTok, pero lo que no saben es que lo único que necesitan es gestionar el tiempo para poder aplicarlo. Porque a lo mejor el fallo no es la venta, a lo mejor el fallo es que no son consistentes en la organización del tiempo. Y a lo mejor me llega alguien que es solo organización del tiempo. A lo mejor es otra persona que piensa que tiene que vender más y lo que tiene que trabajar es la comunicación dentro de un live, que no tiene nada que ver y ellos lo que quieren es venta, yo quiero es vender más. Entonces cuando se dan cuenta, bueno, se dan cuenta de cosas, como yo también me doy cuenta de mí misma, ¿sabes? Que digo, yo estoy buscando algo, pero realmente necesito es otra cosa completamente distinta. Para eso yo pregunto mucho al cliente y me pregunto mucho a mí mismo. Empiezo con esta cosa loca, ¿no? Ya va, voy a ir más profundo. Entonces, porque, no, ya va, voy a ir un poquito más profundo. Como dice Marta, voy a rizar más el rizo, o sea, es como ir más adentro, porque de repente es, ellos quieren vender más, pero en realidad lo que les falta es comunicación. O, ellos quieren vender más, pero en realidad lo que les falta es saber de qué van a emprender. Porque, no sé, hay veces personas dicen, quiero vender más, pero ¿qué vendes? No sé. ¿Y qué precio tienes? No sé. Y mira, ¿y tu negocio da, o tu producto da beneficio? No tengo ni idea. Y dices, wow, a lo mejor estás vendiendo lo suficiente y no te estás dando ni cuenta. Y el tema mentalidad, porque en todos los negocios hay que trabajar la mentalidad del cliente, ¿sí? Incluso las asistentes virtuales. ¿Qué opináis de esto? Yo la verdad es que hasta que no consigo trabajar la mentalidad con mi cliente, no puedo hacer mucho hincapié en lo que le puedo ofrecer. Porque a través de la mentalidad que él tenga y en qué punto debemos trabajar un poco para optimizar el negocio que tiene, pues claro, a mí me cuesta muchísimo llegar a entender qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Una vez trabajamos las limitaciones, las creencias limitantes o incluso la optimización que pueda tener su negocio, en base a eso, a esa mentalidad trabajada, es que puedo conseguir darle lo mejor de mí a ese cliente. Esa mentalidad es mi base con él, básicamente. Buenísimo. Pero es curioso porque no le puedes decir, vamos a trabajar la mentalidad. Eso. Lo tienes que No. hacer tan disimuladamente. Es lo divertido. Bueno, divertido. Por lo menos a mí me pasa así. A mí me pasa así. Yo siempre cuando hablo, yo digo, mira, todas las cosas que yo les entreguen tienen un componente que tiene herramientas de coaching. Pero yo le digo, siempre cuando hablo, con mucho, yo digo, ok, sin entrar profundo en merecimiento, yo le digo, no vamos a entrar allí, le digo, vamos a ir un poquito más arriba, pero siempre intento, yo no sé si
de manera, como meterlo de manera implícita, no sin que se den cuenta, pero de que de repente dice, uy, Karen, es que el ejercicio que nos dejaste fue lo que realmente me hizo entender no sé qué. Entonces, claro, yo digo, trato de no tocar esos temas, porque por lo menos en mi caso que la gente quiere vender, lo único que se enfoca es en dinero. O sea, es como lo único que quieren ver es el dinero. Entonces, no puedo hablar tanto de, mira, no sé, vamos a desbloquear algo o vamos a trabajar un ejercicio porque se quedan allí. Entonces, trato de ser lo más ligero con las palabras para que las personas no huyan, aunque sepan qué es lo que les hace falta para avanzar. Totalmente. De hecho, una de las cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de emprender y que descubrí emprendiendo fue que me iba a encontrar con mis mayores miedos, que me iba a enfrentar a mis creencias limitantes y a mis miedos, y esos miedos que me han llevado a mirar adentro, a hacer este camino de crecimiento personal. Esto es algo que muchas veces no te dicen, pero que cuando emprendes te va a pasar. Tienes que salir de tu zona de confort, tienes que enfrentarte a tus creencias y tienes que entrar en esa fase de aprendizaje y en esa fase de superar esos miedos para salir ahí y bueno, eso, hacer tu negocio, crear tu negocio. ¿Y qué habéis? Eso, Ay, perdón. eso entre nosotras que estamos metidas en emprendimiento, que lo tenemos claro, muy bien. Los clientes de ustedes que medianamente se manejan con la tecnología bien, pero mis clientes no es que se lo intentes meter así disimuladamente, no, es que tiene que ser así, porque si yo a un señor que lleva 30 años en la obra le digo que voy a trabajar con él mentalidad y coach, me puede mandar un poco a la mierda. O sea, a mí no me queda de otra sino serpentearles todo el tiempo hasta que entiendan que simplemente que yo les eche una mano, a ellos les lleva a más dinero o a más tiempo de estar haciendo lo que saben hacer. Porque yo a un electricista no le puedo hablar de mentalidad, a un fontanero tampoco, o sea, y eso da igual la edad que tengan, porque su educación está ceñida aquí y no ven más allá. Para ellos, para empezar, que ya me ha pasado, soy una molestia, o sea, hasta que ellos ven que de verdad les libero un montón de tiempo encargándome solo con dos cosas muy sencillas, facturas y presupuestos y facturas. Ya no hablamos de seguimiento de clientes, hacer facturas y hacer presupuestos en tiempo y forma. Les libero tal cantidad de horas que hasta que no lo comprueban y lo ven con sus ojos, olvídense que no me van a dar ni un voto de confianza. Y no Mucho pensáis, menos se puede hablar de mentalidad. Y perdón que os corte, pero no habéis, yo pregunto, es una pregunta simplemente, ¿no habéis pensado que a lo mejor es el tipo de cliente al cual nos dirigimos? Que tiene un nivel de conciencia distinto al nuestro y por eso hay veces que no conectan, no conectamos, no hacemos el match como en el Tinder. ¿No habéis Yo la pensado? verdad que en eso sí estoy muy de acuerdo, Marta, porque además, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero a la hora de trabajar mentalidad y ver ese nivel de conciencia con un cliente, la conversación siempre empieza igual y es, bueno, Menganito, cuéntame un poco, es la manera de entrarles, que ellos nos cuenten y tú en ese cuéntame un poco, ves lo que está queriendo comunicar, qué cantidad de información te está dando en esa comunicación. Y cuando ves a un cliente que se resiente un poco a la hora de informarte sobre su negocio o te lo cuenta todo de manera muy escueta, tú ahí ya estás detectando que el nivel de conciencia... Justito. Exacto, exacto. Y entonces, ese es el punto que a ti te hace partir para decir, bueno, pues ahora tengo que trabajar mentalidad hasta que llegue a un nivel donde nos podamos entender. Yo creo que ese es el punto. O comunicarte de una manera que sea fácil para él entender qué quieres hacer o cómo lo haces. O cómo le puedes ayudar. ¿Qué opinas? Claro, Totalmente de acuerdo. para mí ahí el factor sería en que la propia emprendedora se mire a sí misma y veas desde dónde está comunicando,
sus propias creencias limitantes, sus propios miedos, no tanto los del cliente, sino los que tiene ella para comunicar y para ir al cliente que quiere, con ese nivel de conciencia que quiere del cliente. Entonces ahí es un poco mirarse una misma, bajo mi Sí, punto de un vista. doble sentido. Ujú. ¿Y habéis hecho alguna cosa? A ver, ¿cómo decirte? O sea, ¿cómo deciros ahora todas? ¿Hay algo que os hizo perder mucho tiempo y que ahora veis claro en Dios lo que perdí de tiempo aquí? O sea, no sé si me he explicado muy bien, pero que dijeras, he perdido demasiado tiempo haciendo esta tontería. En Por resumirlo. empezar, en intentar estructurar todo a la perfección antes de empezar a mostrarme. Y donde menos te lo esperas. O sea, mi primera clienta fueron unas prácticas de la escuela donde estoy como asistente virtual, pero ahora tengo un proyecto que no está cerrado, pero si se da es enorme porque son 4 páginas web y 4 redes sociales de 4 empresas distintas que se dio de la forma más absurda y que menos me iba a mí a pasar por la cabeza. Todos los cambios que yo hago en una web se los paso a mi pareja, porque como programo en el ordenador hay cambios que por los cookies, por cuestiones técnicas, a mí se me ven, pero hacia afuera no. Mi pareja se lo enseñó a su jefe y su jefe me llamó con la misma y me dijo, la empresa no tiene página web y tú haces estas maravillas, quiero que hablemos y veamos. Pues empezamos a hablar y no solo llegó a la página web, sino redes. Y me dijo, y si a mis socios les gusta, hay 3 empresas más. Entonces, si la primera gusta, las demás son tuyas de calle. Haciendo, o sea, aprendiendo a ser la primera, ha ido saliendo todo lo demás. Entonces, Sí. tardar en mostrarme. Claro, eso es. Esperar a estar preparada, a tenerlo todo perfecto, creo que es donde más se pierde el tiempo, porque una vez que empiezas y lo haces desde esa mentalidad de ensayo, error, aprendizaje, de lo que estamos hablando, pues todo lo que vaya sucediendo, para mí a día de hoy no lo veo como una pérdida de tiempo, lo veo como un aprendizaje, como una experiencia más de la que puedo sacar oro o de la que puedo aprender. No sé si lo veis así. Yo pienso en dónde he perdido el tiempo. No sabría decirte porque todo me ha dado la experiencia de la que he podido aprender o la experiencia que he necesitado. Aunque no me hubiera servido a nivel tiempo o a nivel práctico. ¿Y vosotras, Valena, Karen? Yo la verdad que Yo, estoy entre un 50-50. Yo estoy entre la formación infinita y temazo. total, eso es otro melón aparte, ¿sabes? Pero yo estoy a medias entre la formación infinita y el postergar el accionar. El accionar, el publicar para darme a conocer, el accionar en ir a eventos donde pueda conocer a más gente, el postergar la hora de hablar con clientes. Estoy en ese 50-50. O sea, esos 2 factores son los que más me han marcado, por así decir. ¿Y tú, Karen? bueno, a ver, yo no sé si diría, bueno, sí es una buena expresión perder el tiempo, pero creo que perder el tiempo yo lo relaciono con terquedad, ¿vale? Yo soy terca, ¿sabes? Con terquedad, con darte cuenta que puede que no sea lo tuyo o que simplemente ya lo que estabas haciendo o lo que estabas accionando le pasó su tiempo, ¿sabes? O sea, se le pasó el tiempo, ya está, ya es una etapa que a lo mejor deberías avanzar o olvidar o simplemente cerrar la carpeta de eso y decir, pero ¿para qué tanto yo estoy aquí poniendo ni siquiera empeño, sino terquedad de decir, por favor, ¿qué pasa? Y siempre hay momentos claves en los que suelo despertar de esas cosas. A mí me pasó, no sé si ustedes estaban aquí todos en España en el apagón, Sí. que hubo un apagón así general.
Así, sí, 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 sí. Entonces, en ese momento, yo trabajo todo online. En ese momento dije, ¿qué pasaría si no vuelve internet? Y de repente digo, hostia, las cosas que podría dejar de hacer, las cosas que estoy haciendo que no tienen, que a lo mejor me gastan demasiado tiempo, que no, o que yo estoy sintiendo que están generando impacto dentro de mi negocio o dentro de mi vida y lo que son un estorbo. Ojo, yo sé que esto es una palabra fuerte, pero es verdad que hay cosas que uno hace que son un real estorbo, ¿eh? O sea, como imagínate, María, que ella hace webs para las empresas, pero las emprendedoras que hacemos nuestras propias webs, podemos cambiar el color de la web todos los días y el botoncito todos los días. Y en acumulado, en años, en el año a lo mejor te has gastado 200 horas al año simplemente cambiando el título de la web todos los días. sí. Se Y tú tenía que dices, decir y se dijo. Y se dijo. como que dices, ¿qué estoy haciendo yo todos los días? ¿Y por qué estoy cambiando el botón todos los días? Eso no me está trayendo nada nuevo. O el hecho de sentarme, ojo, esto es fuerte. Ahora sí voy a decir una cosa muy fuerte, en donde dices, pues estoy reuniéndome con X persona, que tú dentro de tu corazón sabes que de ahí no va a salir nada, pero tú te sigues sentando con esa persona y tú siempre, y todo dentro de ti te dice, pero ¿qué estás haciendo hablando con eso si de ahí no va a salir nada? Y tú dándole horas y dándole horas y de repente un día te levantas, porque por suerte somos mujeres y somos muy cambiantes y un día sí y otro día no, y de repente te levantas y dices, ay, no voy a colaborar contigo porque la verdad que no me cierra. Y de repente a la otra persona le parece rarísimo y tú, ay, hostia, que estuve 10 horas con esta persona, lo que me costó soltar, bueno, ojo, la palabra soltar es buena, lo que me costó soltar esto que me estaba consumiendo. Yo creo que sí hay cosas que uno pierde tiempo. Sí hay cosas en donde uno puede perder tiempo. A mí me pasa, y a ver si os pasa a vosotras. Cuando yo empecé, a mí todo el mundo me decía, hay que poner publicidad, hay que poner publicidad. Ahora ya la gente ya no está tan en esa onda, ¿eh? Pero Karen, que somos las viejas del negocio, como digo yo, a nosotras siempre nos decían publicidad, 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 publicidad. Y yo era no puedo. O sea, aunque yo quiera poner, no hay plata, o sea, no hay plata, como dice Karen, no hay dinero para poner publi. Y cuando yo entendí que había muchas más maneras de que por cierto, no las cuentan, que esta es otra que tal canta. ¿Ves? Sí. Es algo en el que yo, por ejemplo, en el club doy mucha fuerza. El de, escúchame, la publicidad está bien cuando te la puedes permitir, pero mientras, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar maneras de captar, ¿no? Y cuando yo me di cuenta que haciendo cosas simples venía la gente, y yo dije, Qué cambio. que yo cojo, bueno, claro, es que aquí solo está Karen. Marta, y que hasta no hace mucho, o sea, tú dices que tiempo, no, hasta no hace mucho. A mí en enero de este año en la escuela me decían, tienes que pagar publicidad. Y yo, ¿cómo voy a pagar publicidad si no tengo ingresos? O sea, olvídate. Pero cuidado que esto de la publi hay que después, con el tiempo, lo entiendes. Al final es una manera de exponerte más rápido para que la gente venga a ti. Cuidado. Es un acelerador. Es un acelerador. Es un Sí, acelerador. pero, o sea, yo Pero estoy de de todo acuerdo lo con que bueno y de lo no tan bueno. La publi acelera lo bueno y lo no tan bueno. Entonces hay veces que no te da chance de mejorar el producto con la publi y la publi te estrella el producto, te lo estrella. Porque a lo mejor podría ser un buen producto que con el tiempo mejore, lo hagas bonito, espectacular, pero la publi te lo quema en un segundo, porque te lo expone, la gente le dice no rotundo, te vienen todas las cosas a la cabeza y te quema el producto y a lo mejor en 2 años eso hubiese sido tu mejor producto. O sea, la publi puede hacer algo bello con tu producto o puede reventártelo. Y que, ay, perdón. Y para alguien que está empezando, yo creo que le tienes que dar esa opción, pero también le tienes que dar las opciones que hay que no requieren invertir dinero, porque una emprendedora que esté empezando y que no tenga clientes se quiere dar a conocer, pero tal vez no tiene el dinero necesario para una publicidad, ni tiene lo que tú decías, o sea, ni tiene un producto
bonito y que la publicidad lo pueda elevar. Probablemente lo que va a conseguir es hundirse más de lo que ya Seguro. está sin haber empezado. Pero eso te lo he asegurado. Sí. O sea, al final, Valena, yo quiero saber también tu opinión, pero es un temazo, no me digáis que no. Eso es un O sea, temazo. yo, por ejemplo, yo opino que y perdone, ahora te dejo, Valena, yo cuando mis alumnas vienen y me preguntan, yo les digo, espérate, lánzalo en orgánico, cuando se haya vendido, ya haya dado 4 vueltas y se esté vendiendo solo. Ojo con las comillas, que hay que marcarlas mucho aquí, solo. A partir de ahí, cuando ya está funcionando y está como automatizado o lo máximo automatizado posible, métele. Pero mientras, no metas. Porque es lo que dice Karen, es que te puede salir rana y explotarte en las manos en 0, y la frustración y emocionalmente el cómo te destroza, tela. Wow. Entonces, es preferible rodar. Yo, por ejemplo, el club lo he cambiado 5 veces de formas diferentes hasta que he encontrado aquí estoy a gusto, ellas están a gusto, vale, nos plantamos en esta fase. En este modelo nos plantamos. Porque al final es eso, tu cliente también tiene que estar cómodo, no solo eres tú, guapa. O no solo es el cliente, sino tú también. ¿Qué opináis? Pero empieza Valena, si no os sabe mal. Yo la verdad es que tengo sentimientos encontrados, ¿vale? Porque veo que la publicidad es una vía, es como un catalizador a la hora de la visibilidad, y eso está demostrado. Sí es verdad que veo lo que quiere decir Karen, por ejemplo, a la hora de, oye, que es que tu producto, al publicitarlo, se va a quemar en nada. Y es verdad, por otro lado, que ahora se estila mucho más el orgánico. ¿Qué ocurre? O por lo menos es mi percepción, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de querer visibilidad, y sobre todo cuando hablamos de cuentas relativamente nuevas, la publicidad puede ser un accionador muy bueno. Evidentemente, no metas un presupuesto muy alto en publicidad, pero sí es verdad que como accionador para visibilidad y que la gente empieza a entender quién eres y qué haces, yo Eso, sí lo veo una vía eso. buena. Pero Ahora otra lo cosa es que exacto, el doble filo de la publicidad, por así decirlo, es, te vendo esto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eso, Valena, te vendo esto. exactamente, Esa es Ahora la lo he exactamente. metedura de pata, ¿vale? Entonces, Esa es la metedura de pata, exactamente. efectivamente, porque además tú Exacto. dices, visibilidad, ¿sabes quién soy? Sí, tú te llamas Valena, ¿sabes lo que hago? Bueno, eres asistente virtual. No, no. Yo te voy a explicar a ti mediante una publicidad qué es lo que hago. Hoy me fui con Menganito y actualizamos su Eso, base de muy datos, bien, eso. Eso es una publicidad bien usada o bien accionada. Entonces, veo la publicidad como algo peligroso, sí, pero realmente es un buen catalizador, Sí. ¿sabes? No para vender, sino para que te conozcan, esa visibilidad. Ahora. Ojo, mi opinión. Ahora. Ese es el apunte Ahí que yo iba a va. hacer ahora de Sí, últimas. O sea, muy bien. Sí, esa es. totalmente. Y Y es Amanda, baratita, de paso. Pero Es bueno, barata. el punto que yo veo aquí es que partimos de la base, que si tenemos en cuenta que estamos partiendo de la base de que no sabes qué es lo que nos pasa, ¿no? No sabemos, entonces vamos a una persona, nos dice, tienes que poner publicidad por esto, por esto, por esto. Lo que quiero traer es que caemos en esos errores un poco sin querer también, ¿no? Es como que, ojo, que vas a caer en errores y en cosas simplemente porque no sabes, Aprendizaje. porque tienes que aprender, porque es sin querer, no sabes nada de eso y te fías. O bueno, es el momento en el que contratas una mentoría y hacer por lo que te dice. Por eso, uno de los consejos que decía y me parece importante es que entendamos que hay muchas formas de hacer las cosas, que no hay una única forma y que no hay un único camino que te diga esa persona, que hay muchas formas y que forma parte del camino explorarlas Exacto. y buscarlas. Valena Pero dijo algo espectacular, que es usar la publicidad para branding. Esa es la publicidad más económica, la más efectiva y la que realmente la gente va a recordarte a ti, no tu producto, a ti. ¿Qué nos dicen?
mete publicidad para captar leads y captar clientes con una oferta única que vayan únicamente a una landing, que no sé qué, maximizar la conversión. Tú ni siquiera sabes cuál es tu conversión, cuál es el mensaje, cuál es la cosa, no tienes ni idea de lo que estás vendiendo, nunca lo has expuesto a un cliente, la gente ni siquiera sabe quién eres y pretendes que así entonces importe. Yo siempre digo, atención, chicas que están viendo esto grabado, ¿vale? Genial. Ir con cuidado con la publicidad para branding, sí, cuentas lo que haces, pones que se vea tu Instagram, pero atención, es que esto puede, de verdad, a mí me llevó a la quiebra eso, en un año, metí Sí, sí. todo, pum, 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 y entonces, claro, yo tuve que comenzar de cero a construir una comunidad porque la gente no sabía quién era. O sea, lo mío era venta, 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 venta. Cuando me quedo yo sin presupuesto para publicidad, me di cuenta de que la gente, aún yo habiendo invertido tantísimo dinero, la gente no sabía quién era. Y dije, Efectivamente. epa, o sea, que lo he hecho diferente de lo que debía haberlo hecho en un inicio. Claro, porque como en orgánico da miedo exponerte, entonces tú metes plata. Por lo menos en mi caso fue así. Y si te sientes identificada conmigo, pues aquí hay una persona que te puede contar la experiencia. Pero también creo que esto depende de no es la palabra, quiero que entendáis el concepto para que se entienda la palabra, el estatus que tenga el mentor con el que estás. Me explico. Sí. Si es una persona que ya gana millones, porque los hay, chicas, y os los vais a encontrar, ¿eh? Si no los he encontrado aún, vendrán a ti, ya lo verás, con Publi, pero vendrán a ti. Entonces, si esta persona se basa en su captación de clientes es con Publi, te va a decir, Publi, en la mesa. ¿Por qué? Porque él tiene el cash, tiene la pasta y él es como lo hace. Entonces, claro, esta gente que es tan grande, sí, claro, tienen mucha experiencia, pero también tienen mucho equipo atrás que lo miran todo. Entonces, yo soy de las que piensa que cuando buscas un mentor o una mentora, tienes que buscar a alguien que ya haya pasado por tu trozo, pero que tampoco esté tan lejos, porque la mentalidad de esa persona ya ha cambiado y está en otro mundo, por llamarlo de alguna manera. Tienes que buscar a alguien que ya te digo, yo qué sé, si estás empezando tu negocio, pues alguien que ya lleve pues 3 años dándose patadas en la cabeza, ¿sabes? Que facture, lógicamente, porque todas queremos factura, pero que esté máximo 5 pasos. A la que te lleve 10, 15 pasos por delante, yo no lo contrataría, porque ya su cabeza está en otro punto de negocio. Yo he estado en una mentoría que me ha apetecido entrar y me dijeron, sí, pero hay que poner 800 euros de publi. Y me quedé así. Digo, vale, este no es mi mentor. Hasta luego, Mari Carmen. Este no es mi mentor en ahora. Cuando yo tenga para jugar a 800 euros y que no me duelan perder esos 800 euros, jugaré con esta persona. Mientras, no es mi mentor ahora mismo. ¿Qué opináis de eso? Yo pienso un poco como Amanda en el sentido de que como estás todavía aprendiendo de este mundo, te puedes ver muy perdido y cuando ves a ese mentor de 800 euros dices, wow, sí, es este, tal, y te tiras a por él, ¿sabes? Yo la verdad es que he estado con varios mentores y sí debo reconocer que he caído en algún vendehumos. Y debo reconocer que ahora mismo he topado con una mentora que es maravillosa y que ahora sí he entendido lo que debo hacer. Y esa persona que dice Marta, de, mira, estoy en este nivel y tienes que estar invirtiendo X dinero, como 800 euros, no te va a entender porque a pesar de que haya pasado por tu camino hace X años, fue hace X años. Hace X años esto no funcionaba igual que aquello. Exacto. Y va a haber un punto de no comunicación que no te lo puede resolver por muy al día que esté. Y eso sí lo comparto con lo que dice Marta, en plan, oye, una mentora te puede venir muy bien, pero una mentora que esté a tu nivel, ¿sabes? Que sepa por dónde llevarte ahora, que sepa qué decirte aquí, cómo lo hizo ella para poder estudiar tu caso de alguna manera y que lo puedan hacer de esta manera que te pueda funcionar a ti. ¿Va a ser un ensayo-error? Sí, va a ser un ensayo-error, pero acuérdate que el mentor de 800 euros te está diciendo que lo vas a conseguir con fórmulas mágicas, que era lo que decía Amanda, que no hay una única manera de accionar.
Y en eso sí Claro, estoy muy de Exactamente. acuerdo. claro, y si a esto le sumamos, y ahora te dejo, María, si a esto le sumamos, bueno, lo que tú has dicho, el de que te venden, ¡guau! Te vas a hacer millonaria, ¿sí o no? Los habéis Sí. encontrado, porque yo me los he encontrado así. Y después dices, ¡buah! Dejo toda mi energía en PAM, y después te dicen, no, no es mi responsabilidad que tú no hayas ganado dinero. Y dices, tus mulas, ¿sí o no? Claro, eso es muy, Es eso, que me ha wow, vendido, eso es es que además genial. me han La vendido una responsa- mentoría que era para conseguir clientes y no los he conseguido. Y ojo, que no soy la única, ahora qué hacemos. No, es que eso es cosa tuya. Estupendo. La ¿sabes? responsabilidad es tuya porque no has dado el 100%, porque siempre cae la responsabilidad sobre Claro, pero nosotros. acuérdate que se vende humo. Te está vendiendo una fórmula mágica que dice que con estas publicaciones y pagando esta publicidad y haciendo esto lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tienes que traer clientes. Y cuando a ti no te funciona, evidentemente es cosa tuya. Que en parte, y hay que reconocerlo, en parte habrá algo en ti que no lo está consiguiendo, pero entonces su fórmula no es tan buena y tampoco su mentoría. Sí, o sea, ahí lo que estás demostrando es que su fórmula no es universal, que es lo que te vienen a vender. O sea, porque lo que Eso. decía Amanda, y eso yo lo tengo muy claro, y la escuela donde me formé para formarse me parece bien, pero para salir afuera no. ¿Por qué? Porque me vendieron una sola forma de hacer las cosas. Lo Ujú. comenté antes, empecé con una clienta, tengo un proyecto y hay más proyectos por ahí abiertos y no han sido conseguidos con la fórmula que a mí me enseñaron en la escuela. Es más, yo todavía no he aplicado la fórmula tal cual ellas me lo han inculcado y he tenido un montón de problemas en la escuela porque no paso por su aro, porque no resuena conmigo y yo no puedo vender si no soy como soy y como me estáis viendo ustedes aquí. O sea, yo no puedo ponerme delante de una cámara y grabar un guión que siempre sea el mismo. La plantilla que nos pasó para la presentación, una plantilla en un momento determinado, vale, pero que toda mi red, todas mis publicaciones sean a base de plantillas, voy a ser igual que las 20 compañeras que tengo en la promoción. Cada una tiene que hacer las cosas a su manera y yo no paso por ahí. O sea, Ok. Ujú. no he pasado nunca, no pasaba en el colegio con los maestros, voy a pasar ahora de grande creando algo para mí y donde yo voy a dedicarle un montón de horas. Lo siento, pero no es mi manera. Y tal vez estoy equivocada y por eso no vendo todo lo que debería, pero no puedo ir en contra de mi forma de ser y de mis valores porque no soy yo. Pues Exactamente. la conclusión es que tenemos que ser como nosotras seamos, vibrando en esa energía y no intentando copiar algo de alguien porque nos dice que es lo mágico. Claro. ¿Qué Sí. opináis? Es que Bueno, copiar fórmulas hace que no te diferencies. Si tú dejas de conseguir clientes cuando tu diferenciación es cero. Y es así. Porque cuando tú empiezas a hacer más de lo mismo, empiezas a quedarte en el montón de más de lo mismo. ¿Te llegará algo? Seguramente, seguramente, no te digo que no. Pero no va a ser tu cima, por así decirlo. ¿y la felicidad? ¿Qué me Uh, decís? La felicidad de poder trabajar como tú eres, en base a tus principios y poder rodearte de ese entorno, porque claro, como tú eres, crearás tu entorno, Sí, es ¿sabes? verdad. Bueno, me han dicho que por no llevar americana no soy profesional. Pues qué locura, ¿ves? Me lo Yo han odio dicho las un montón de americanas. veces. Y cuando empiezo con el cuidaros mucho, eso no es profesional. Pues mira, lo siento, así soy yo, chica. Lo siento, vete al que tiene el palo pinchado en el culo. Se tenía que decir y se Pero dijo. ya no solo Yo es no así, soy ¿eh? así. Sí, además tú piensas que cuando la gente espera una imagen de ti, ¿no? Y llegas con otra totalmente distinta y empiezas a comunicarte y eres capaz de comunicar lo que haces y cómo eres, y eso empieza a despertar el interés en el otro, lo que hace es crear un impacto que dices, wow, pues yo pensé esto de ti el primer segundo, pero el tercer segundo me diste la vuelta, ¿sabes? Y eso es muy bonito porque despiertas en las personas el interés y la emoción que no supieron ver en ti en el primer segundo. Eso es un currazo, ¿eh? Eso Sí. sí es mentalidad, Sí. ¿sabes? Sí, sí.
Marta, además, tú dices, bueno, siento es una frase muy breve porque es que creo que además esa es la clave de llegar a la gente y de vender. Que seas tú misma, que seas auténtica y que te encuentres en ese camino. A mí el emprendimiento me ha invitado a eso, a conectar conmigo, a conocerme y a encontrar mi autenticidad, bueno, recordar, ¿no? Esa autenticidad y esos valores y esos principios que yo quiero y bueno, ser valiente para mostrarme así. Yo creo que esa es la clave de la venta de esto. Totalmente. Marta, tú decías que te dicen que porque no llevas americana no eres profesional. Yo O no, porque no me maquillo. Esta es otra. Yo voy con la cara lavada recién peinada, cuando yo, como la canción. Yo hoy me he pintado, me he puesto los pintalabios delante de Karen, antes de que entrarais todas, y me cogí y me he puesto el mismo pintalabios aquí por darme un poquito de colorcico. Pero yo, me vais a ver, mira, no llevo pendientes, hoy me he puesto esto porque me lo he puesto, pero no, es que esto hace falta para que mi No. negocio funcione o para que No, yo exprese mejor en mis sesiones del club. Sí. No. no, No, yo No. sinceramente para, he tenido sesiones de venta y normalmente pues una camisa, ¿no? No suelo llevar pendientes, de hecho los pendientes hay muchos que me hacen daño, solamente tengo dos porque son los que me funcionan. Pero recuerdo dos clientes en concreto que ese día lo tuve súper ajetreado y llegué a la sesión de ventas en chándal. Literal. Dije, Genial. dije, Valena, tienes dos opciones. O llegas a tiempo, pero llegas en chándal, o llegas tarde, pero llegas arreglada. ¿Qué crees que van a valorar más de ti el cliente? Puntualidad. ¿Sabes? Me fui puntualidad. para allá, pum, además las dos presenciales, que si hubiesen sido online, pues todavía puedo jugar ahí, pero encima presenciales, teniendo que coger el coche, no sé qué tráfico había. Dije, no me la juego. Me fui para allá y aparezco en chándal. Pues tal es así la buena impresión que me la llevé en la primera sesión, que cuando me volvió a ocurrir tiempo más tarde, no me lo pensé, dije, voy a chándal, ¿qué coño? ¿Sabes? No me preocupó, pero para nada. Y luego es verdad que a lo mejor he vuelto a quedar con el cliente, ¿no? Ya sea porque hay veces que edito vídeos y las voy a grabar con la Osmo Pocket, ¿no? Y entonces pues vuelvo a aparecer por allí y de repente me ven vestida y me dice, coño, ¿vienes a hablar conmigo para los servicios en chándal? Y hoy te estoy viendo con un vaquero y una camisa. Digo, es que no me daba tiempo, ¿sabes? Y es así. Y por ir medio acabando ya, porque aunque es que me da mucha pena, porque yo estoy disfrutando como una enana. Yo Ya, lo yo digo muy en también. serio, Yo me lo estoy también. pasando muy bien, mucho. Y me estoy dando cuenta de que no estoy sola, que hay más mujeres como yo o como yo me sentía hace un tiempito, ¿no? Que al final el motivo de la comunidad es eso. Se creó por eso, porque yo me sentía muy sola, ¿no? Entonces, bueno, antes como de empezar a finalizar el podcast, me gustaría saber si pudierais sentaros a tomar un café con vuestra versión de hace unos años, ¿qué le diríais? ¿Qué consejo le diríais a esa Valena o a esa María o a esa Amanda o a esa Karen? ¿Qué le diríais? Yo le diría que accionase su marca personal. Le va a gustar porque va a sacar un lado de ella donde se va a poner a prueba y le va a gustar estar en esa situación de prueba y la va a impulsar. Que trabaje, que accione su marca personal, no que la trabaje, porque trabajarla la va a trabajar con el tiempo, que la accione. Qué bonito. Yo le diría que aprenda a navegar sus emociones, que aprenda la gestión emocional, porque las emociones juegan un papel muy importante en su negocio, en su emprendimiento, bueno, que explore ese camino emocional. María, Yo le diría que todo pasa por algo, que hasta el agujero más profundo en el que te metes cuando sales más fuerte y con más herramientas, y que todo agujero tiene una salida y es para mejor. ¿y tú, Karen? ¿Qué le diría? Mira, a ver, yo creo que le diría que no tenga miedo a exponer todas las ideas que tiene dentro de la cabeza.
que no tenga miedo a ser mejor que otros, que no se oculte por ser mejor que otros, por hacer el trabajo mejor que los demás, que pueda decir abiertamente y sentirse orgullosa de que a veces sí eres mejor que muchas otras personas, que eres mejor trabajador, que eres excelente haciendo las cosas, que eres tú quien ha resuelto las cosas y que, o sea, que no le dé miedo a mostrarse lo grande que es realmente. Brutal lo que acabas de decir, me parece. Yo le diría que tuviera paciencia, que lo hiciera de corazón y que iba a encontrar mujeres maravillosas a su alrededor, que le iban a enseñar muchas, muchas cosas. ¿Qué opináis? Es bonito, Ha parecido un cierre total de podcast, pero no ha sido es un cierre, bonito. chicos, ¿no? De impacto, de impacto. ¿Qué De opináis? ¿Qué opináis? impacto. ¿Estáis de acuerdo? Sí, Totalmente. Sí, yo la verdad es que si cogiéramos ahora mismo esas 5 frases que le diríamos a nuestro yo anterior y lo conserváramos todo en un tarro, yo creo que daría la mezcla perfecta entre empatía y saber hacer. Creo que sería un cóctel Molotov muy, muy potente. Sí. sí, Y un poco de cariño a nosotras mismas, porque creo que nos exigimos mucho. muchísimo y nos maltratamos muchísimo. O sea, nos quejamos del exterior, pero es que nosotras somos las primeras que nos autoexigimos muchísimo. Hablo por mí, pero por lo que he estado escuchando hasta ahora, creo que Sí. es Habla por generalizado. todas. Ha hecho el resumen, María ha hecho el resumen de la... Sí. O quedarse jugando en la sombra, que a veces siempre nos gusta jugar en la sombra porque nos da miedo destacar, aunque sabemos el potencial que tenemos. De paso, nos hierve dentro el potencial que tenemos, pero estamos, ¿sabes? Queremos jugar así en la sombra porque no sabemos si destacar literalmente nos va a apartar a todo el mundo que tenemos alrededor. Y eso da pánico. Máximo, máximo. Lo que acabas de decir es que... Sí, sí, total. Es que acaba de dar en el clavo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Que Bueno, en vamos... realidad, imagínate que te conviertas en esa mujer que quieres y de repente digas, es que la gente va a darse cuenta de que sí soy de esa gente que está fuera de serie, ¿sabes? De que tienes dentro eso de decir, hostia, es que sí, soy un fuera de serie. ¿Qué pasa? Pero aquí estamos 5 fuera de serie. O sea, hay mucha gente, no somos pocas. Karen, ¿sabes qué pasa? O por lo menos a mí me pasa. Mi entorno toda la vida me han animado, en plan, eres muy buena estudiante, eres muy buena con los números, eres muy buena, eres muy buena, eres muy buena. En el momento en que empiezas a ver desde otro punto de vista, porque yo tengo o sea, la idiosincrasia de vivir en una isla menor en Canarias es que te tienes que ir fuera si quieres seguir estudiando en la universidad. Entonces vienes con otra perspectiva distinta. Cuando vuelves con esa otra perspectiva, ya eres un poquito superior al conglomerado que tienes alrededor. Ya no les gusta que seas buena, ya no les gusta que seas lo que ellos alimentaron durante un montón de tiempo porque te les escapas de las manos y ya no les gusta que destaques. Ese es el mayor problema que yo he tenido con mi emprendimiento, que como no entienden qué estoy haciendo, todo eso no va a salir bien, eso explícamelo Cuidado. mejor, y es como... Y tienes el hater en casa, ¿no? Como lo tengo yo. Yo tengo a mi marido, bueno, mi novio, un besito si no lo ves, Cari, que no lo creo, pero él es mi hater máximo. El peor que puedas tener es el que se acuesta contigo. Y este lo tengo yo. Entonces, si estoy aquí, tranquilas que podéis. Yo tengo la suerte de que el que tengo en casa es el que más me impulsa. Qué bueno. Lo firmo. De Yo verdad, tengo uno o así en mi sea, casa y te juro que soy millonaria ahora mismo. sabe de todo este mundo, pero no quiere trabajar en este mundo. O sea, él prefiere seguir trabajando con las manos
en su trabajo para un tercero y ya está. Pero cuando yo pincho, cuando las cosas intentas y las cosas no salen, llega un momento en el que pinchas, en el que tienes días de decir, ya, hasta aquí, esto no funcionó, vamos a dejarlo. Él es el que, no. Usted lleva un mes dándole a esto, tire, que eso va a salir. Tire, que en algún momento verás que estalla. Y es el primero que celebra antes que yo mis victorias. Qué bueno. Cuando él habló con su jefe hablando conmigo por teléfono y él escribiéndome, ¿lo ves? Como todo tiene una recompensa, no hay que quedarse en no puedo, en no sale. En algún momento sabíamos que esto iba a estallar y estalló. Muy bien. Y llevas muy poco con tu emprendimiento. Si es que Llevo además nada. te acabas de estrenar. Sí. Entonces, ya tienes tu primera clienta, ya, ahora ya en firme, que lo hablamos otro día en privado tú y yo. Sí. Y que Y lo además celebré en la comunidad. lo celebraste en la comunidad. Después, ahora te ha salido ese pepinazo que yo estoy segura que va a salir. Sí, Muy sí. bien. Lo que pasa que las celebraciones, en mi caso, hasta que no están firmadas, vamos a Claro, no. claro. Hasta que no está en catalán, yo vivo en Cataluña y entonces hay un dicho que dice fins que el sac. Es decir, espera. Bueno, en fin, que la que quiere decir es que ahora mismo no sé el principio, no me sabe el principio. La cuestión es que hasta que el maíz no esté metido dentro del saco y el saco esté bien atado, no hay saco, no hay maíz. No, No hay palomita. Mira, bien, no hay palomita. No, però, ¿sabes? Fins que el sac no està ben lligat, no hay. No cuentes con ello. Yo hasta que no, o han soltado la gallina, o hasta que no está asegurado ya de alguna forma, yo no celebro nada, porque se me fastidia siempre. Así que yo no lo hago. Pero bueno, en fin. Mucha suerte, de verdad, María. Ahora vamos a ir a por las últimas 2 preguntas, churris, si os parece bien. Perfecto. Os juro que me sabe muy mal que tenga que ir medio cerrando ya esto, porque estoy disfrutando, de verdad, me sabe muy Yo mal. también, debo decir que reunirnos así en un entorno similar o con ideas distintas que te pueden abrir los ojos, dices tú, wow, qué bien, qué chute de energía, ¿sabes? Venga, va, ahora vamos, el título del podcast es Se tenía que decir y se dijo, ¿no? Entonces, vamos a decir todas, cada una, lógicamente, la suya, lo que piense, la verdad más incómoda que creéis que se debe decir a alguien que quiere emprender. No vas a saber venderte. Dios. Sí, Buenísima. Otra, venga. es que se va a encontrar con muchos, bueno, ojalá no, pero se va a encontrar con obstáculos que va a tener que superar. Venga. Dale. La verdad es, tu familia ni tus amigos te van a apoyar, no son tu cliente. Ay, Dios mío, sí. Venga, María, dale. No es tan fácil como te lo cuentan. O sea, aunque suene a frase cliché, No, pero es una realidad, ni de cliché nada, es una verdad. no es para nada tan fácil como te lo cuentan. Tienes que aprender mucho para sentirte cómoda y a gusto siendo emprendedora y siendo autónoma. Yo mi frase sería, no compres a vendehumos. Y si no sabes cuáles son, el que te prometa mucho oro, mierda. Lo tienes asegurado que es un vendehumo. Ese sería mi granito en este punto. Ok, venga, vamos a por la ronda final. Ahora sí que sí, se acaba. No, pena. Me estoy poniendo triste ahora. Venga, la última de verdad, ¿vale? Completar la frase. Ojo, Pedrín, que viene en curva. Espera, me voy a sentar bien. Ya verás. Si hoy una mujer te dijera que quiere emprender, ¿qué le dirías? Hemos ido retocándolo a veces durante esto, pero es tu último frase. Ahora viene tu prima la Francisca o la vecina del quinto. Y voy a abrir un negocio. ¡Pam! ¿Qué le sueltas?
Dime quién eres y cómo lo haces. Yo le diría, hazte una hucha de 5 meses para mantenerte. También, muy buena. Yo le diría que adelante, que la vida es atreverse y pues vivirla con todo lo que venga. María. Yo vuelvo con otra frase que parece cliché, pero prepárate que vienen curvas. ¿Sabéis qué le diría yo? Cuéntanos. Anda. Únete a la comunidad de emprendedoras CMK que te cogerán de la mano y te ayudarán a conseguir tu objetivo. Eso es una Totalmente. realidad. Sí, sí. Eso es una realidad, desde luego. Totalmente. Y yo lo puedo asegurar porque creo que parte del cierre de mi primera clienta fue gracias a Marta. No, yo no he hecho nada. No he hecho nada, lo has hecho tú, amiga mía. Has No. hecho algo que no habían hecho antes conmigo, que es darme apoyo. Sí. Y Hola, escuchar. eso está genial. Creo que lo que venimos hablando, ¿no? Si en tu entorno no te apoyan, si sientes que no lo encuentras en tu entorno, sal a buscarlo a las comunidades porque existe ahí fuera el entorno que sí te apoya. Y la mejor, la de CMK. A mí no me fastidia. Totalmente, la Por mejor. Podcast patrocinado por el Club CMK. Sí. Es ¿Algo que aportar, importante. Karen? Que yo digo que es importante el apoyo, es importante las conversaciones locas, extrañas, sentimentales, de yo no sé, de que vengas a hablar de lo que te pasó, de ideas raras que se te ocurran en el momento en el que digas, pero es que yo creo que no voy a cerrar esto, voy a tirar esto y que otra persona te diga, a ver, pero cuéntame un poco más, porque así no caemos en esa demencia interna que solamente tenemos una sola perspectiva. Y entonces a veces esa sola perspectiva no le encontramos salida. Y entre 10 personas, imaginemos, no sé, buscarle la solución a un problema. Y somos 10, por 10 son 100 soluciones. Y a lo mejor tú solamente has pensado en 3 porque son las que tus experiencias, tus manos te alcanzan. Entonces a lo mejor 100 soluciones. Y dices, eso no lo había escuchado o eso ni se me había pasado por la cabeza. Y a lo mejor es la más simple y sencilla y la habías olvidado por completo. Tal cual. Tal cual. Por eso en comunidad, en las llamaditas, que ya saben que, bueno, aquí entre todos estamos disponibles, así que eso está genial. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, además de chicos, esas dos y no- opciones que piensas, a lo mejor no te convences, sino que te conformas con ellas porque no estás viendo más y necesitas a alguien que te dé otra perspectiva. Muy bien, señora. O Sí. tienes esa idea en la cabeza y piensas que estás loca o que no va a funcionar o simplemente que no va a funcionar y la expresas hacia afuera y te dicen, claro que funciona, dale. Te falta ese último empujón para sacarla afuera. Después podrá funcionar o no, pero para mí la comunidad ha sido eso. Una, celebrar y ver cómo se alegran por tus éxitos y otra, decir, tengo esta idea, lo quiero hacer de esta manera y decirte, dale y que pase lo que tenga que pasar. Claro, totalmente. O que te cuiden de que puedas meter la pata gordísima y te digan, no te lances por ahí, o no hagas eso, no es tu momento de hacer esto, no porque te vas a meter en un abismo, o para, viste, cuando dices, yo a veces tengo alumnas que yo les digo, para, yo les digo, hazme caso, para, ¿por qué? Para, porque hay veces que no solo necesitamos empuje, sino también necesitamos alguien que nos frene de lleno y decir, para en este momento porque creo que te estás lanzando un abismo que no sabes en lo que te estás metiendo. Entonces, el parar y que alguien diga, uff, bueno, o qué bien, o ay, menos mal que no, porque eso se siente genial, ¿eh? Cuando uno dice, Sí. menos mal que no hice eso, que, no sé, a lo mejor decidiste algo hoy y el día de mañana se te presentó cualquier cosa y dices, menos mal que no me lancé a esa piscina. Ya ves. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Tal cual, Sí. tal cual. Bueno, chicas, pues no sé si vosotras, a mí me ha encantado la conversación. Quiero daros las gracias, pero así súper gigantote como hago yo siempre, por vuestra sinceridad, por haber querido
compartir este primer podcast de la comunidad. Por explicar también la parte no tan bonita del emprendimiento. Porque se dice lo maravilloso, pero no te cuentan lo chungo que hay detrás, ¿sabes? Y hay mucho chungo, mucho chungo. Y, jopeta, podcasts así creo que son los que se necesitan escuchar. No para paralizarte y no para no avanzar y no dar el paso, porque no es la intención, sino para, ojo, ten cuidado, no te equivoques o no vayas por ese lado, como ha dicho Karen, ¿no? Entonces, de verdad que sí, gracias por haber venido, os quiero un montón, gracias Valena, a María, a Amanda, a Karen, un placer de verdad que sí, que hayáis inaugurado conmigo este podcast y gracias a ti que nos estás viendo desde casa, desde el móvil, caminando o en el transporte público o donde te dé la gana, muchacha, o sea, eso, por acompañarnos un episodio más, bueno, este es el primero realmente. Y recuerda que en la descripción te voy a poner todos los links de las invitadas de hoy para que puedas, pues, oye, contratar a María Hernández en el caso de que seas fontanero, constructor o del mundo de la construcción, por decirlo de alguna manera, que puedas contratar a Valena también con el tema de la administración y gestión de factura y todas estas cosillas. Amanda, si quieres lanzar tú, ay, mira, qué gracioso, Amanda se dedica a lanzar negocios. Cuidado, hemos tocado el tema, yo no me había acordado, Amanda. Amanda, si quieres lanzar tu proyecto o quieres lanzar tu producto al mundo. Y a Karen, lógicamente, si quieres, pues oye, tener un nuevo canal de venta, porque siempre nos obcecamos en los mismos. Así que dejo toda la información aquí abajo, pues para que puedas ponerte en contacto con ellas y quién sabe, pues puedas participar en alguno de nuestros próximos podcasts, porque van a venir más. Este me ha gustado mucho y me he sentido muy cómoda. Y si eres emprendedora y pues quieres formar parte de la comunidad CMK, estás más que invitada a participar. También te voy a dejar el link aquí abajo, ¿vale? Entonces, bueno, ya por acabar, si te ha gustado el podcast, suscríbete al canal, actívate la campanita para no perderte ninguno de los vídeos, porque no solo hacemos podcast, también hay colgadas muchas más cositas. Y hasta aquí, chicas, ayudadme, por favor. Tenía que decir Y se Y dijo. se dijo. muy bien, muchísimas gracias a todas, la verdad que sí. Y nos vemos en el siguiente podcast. Un besito. ¡Mua! Cuidaros mucho.